Yo, como digo una cosa, digo la otra. Y siempre he predicado aquí que los gobiernos, cuando están nuevecitos, no deben concentrarse en tomar medidas populistas como la de bajar el salario a los funcionarios, plan de austeridad para utilizar vehículos de bajo consumo o cambiar la flotilla de vehículos y cosas que finalmente del palacio, como hizo uno, cosas que finalmente no se cumplen. Aquí lo que se va a tomar agua de coco. Y he predicado también siempre que cuando el gobierno está nuevo, dentro de esos 100 días, es que si va a tomar una medida impopular, debe tomarla, siempre que esa medida impopular implique la proyección de algún beneficio hacia el mediano plazo. Si es necesaria una reforma fiscal con nuevas cargas impositivas y un tablazo a la población, bueno, si eso es necesario, hay que hacerlo rápido, cuando la popularidad del gobierno todavía está arriba, cuando no han pasado los 100 días de luna de miel, porque después da trabajo hacerlo. Siempre lo he dicho, claro, tomando en cuenta que las medidas que se vayan a tomar sean medidas bien pensadas, bien estructuradas y que se tiene entendido que van a dar un fruto en el mediano plazo, que al final se van a traducir en ¿qué? En una mejoría de la economía, de la condición económica del país y por supuesto en una mayor popularidad para el gobernante de turno, porque van a decir, mira, hace 2 años el hombre nos dio duro, pero sin embargo se está viendo los frutos de eso. Si es algo para no ver los frutos y va a ser un tapaparche, entonces se torna incómodo. Y digo así porque de todas maneras, nosotros también vamos, como que medio perdemos la memoria. Miren, señores, cada vez que hay un cambio de gobierno, y más que de gobierno, de gobernante, en la República Dominicana se produce una o varias reformas fiscales en forma de parche, que es lo malo que tienen, que se producen en forma de parche y no en forma de reformas estructurales de mayor profundidad. La reforma estructural fiscal de mayor profundidad que la tuvimos a mediados del año 1992, que fue el llamado Código Tributario, la ley 1192. Esa ley 1192 fue promulgada por Balaguer el 16 de mayo de 1992. Pero luego de una crisis donde se impuso prácticamente en unas elecciones del año 1990 y la crisis económica era tan profunda que al final lo que hizo Balaguer después de esas elecciones fue que dijo, bueno, señores, vamos a ponernos a consensuar y los sectores productivos que me digan qué es lo que quieren, diseñen ustedes su propuesta, digan qué es lo que necesita este país para echar para adelante en términos económicos y lo que ustedes digan que vamos a hacer, entonces se lo vamos a mandar al Congreso y eso es lo que se va a hacer. Y de ahí salió una reforma consensuada. Esa fue la última reforma que se pudiera considerar integral que hubo en el país. Y fue una reforma que se adaptó al cambio de modelo económico en la República Dominicana, porque esa fue la última vez que tuvimos un cambio de modelo económico. Porque la gente te habla de que no, que el modelo económico no funciona, pero no te saben explicar cuál es el modelo económico y cuál es el que tú propones. O sea, eso es más complicado. Pero hago referencia a eso para no tirarle toda la cuava al presidente Luis Abinader como si su improvisación fuera una improvisación nueva o desconocida. No, esa ha sido la misma improvisación de gobernantes anteriores. Nosotros tuvimos, y voy a poner el ejemplo del ITEVIS, porque el ITEVIS es uno de los impuestos más impopulares y es uno de los impuestos que más ha marcado las reformas fiscales que hemos tenido en los últimos años. Fue creado en el año 1983, cuando el gobernante de turno apenas tenía 1 año. O sea, don Salvador Jorge Blanco llega al gobierno en el año, a finales o en agosto, ¿verdad?, de 1982, y entonces en el 83, en menos de 1 año, se aprueba una reforma fiscal que crea el llamado impuesto a la transferencia de bienes que no era industrializado, que no era de servicio en ese momento, era ITEVIS sin S, de un 6%. Entonces, las últimas 2 que se subió era transitorio, ¿ustedes recuerdan? Sí, entonces fíjate que se transitorio ¿hace cuánto? Del 2004 y todavía no ha llegado a la fecha. Del 83 se crea en el 1983. En el año 1992 con la reforma tributaria, si mal no recuerdo, creo que ahí también fue que se llevó, o posteriormente se llevó de 6%, que era inicialmente a un 8%. En el año 2000, señores, a finales del 2000, llegando al gobierno, el Hipólito Mejía, en diciembre, se aprueba la reforma tributaria de la ley 147-00, que fue la que amplió la base del ITEVIS
llevándole la S, poniéndole la S para convertirla en un impuesto sobre los bienes industrializados y servicios, y al mismo tiempo se lleva de un 8% a un 12%. Estoy hablándoles de que en el año de 2000, diciembre del año 2000, se aprobó esa ley, esa reforma tributaria, cuando el presidente Hipólito Mejía estaba nuevecito, y ya para principios del año 2001 también se estaba aprobando otra reforma, donde volvía otra vez y se modificaba esa misma ley 147-00 para entonces establecer las variaciones en el ITEVI, tanto en base imponible como en tasa. No menciono 96-2000 porque en el 96-2000 quien gobernó fue el presidente Leonel Fernández, que tenía el Congreso en contra, y cuando el presidente Leonel Fernández envió al Congreso a finales de 1996 también un proyecto de presupuesto que incluía un paquetazo fiscal, ustedes lo recuerdan, el llamado paquetazo, que no le decían reforma fiscal, entonces el Congreso se lo rechazó, y como se lo rechazó, el presidente Leonel Fernández tuvo que gobernar durante 4 años, su primer periodo, sin reforma fiscal. Y a decretazo limpio. Porque el Congreso no le aprobó la reforma fiscal. Pero también hizo el intento de introducir una reforma acabando de llegar. Lo hizo Hipólito Mejía a finales del año 2000, repito, y principios del año 2001. Ahora, también vuelve otra vez y se modifica la tasa y se modifica la base imponible del ITEVIS en el año 2004. Recién llegado otra vez el presidente Leonel Fernández, en medio de una crisis económica que se había heredado del gobierno anterior de Hipólito Mejía, la crisis financiera, ustedes recuerdan. Entonces el gobierno de Leonel Fernández llega y lo primero que se plantea, porque el país estaba quebrado, es una reforma fiscal. Y no solo una reforma fiscal, sino que posteriormente se hicieron otras, 2004, 2005, 2006. O sea, se hicieron varias reformas fiscales a partir del año 2004, cuando estaba recién llegado al poder el presidente Leonel Fernández. Y entonces, en el año 2012, también recién llegado al poder, el presidente Danilo Medina somete al Congreso una reforma fiscal también. Una reforma en forma de parche fiscal, que fue la que parió la ley 253-12. Y recordemos que el ITEVIS era de 8% cuando Hipólito Mejía le entrega el poder a Leonel Fernández en el 2004. Y desde el año 2004 hasta el año 2012, el ITEVIS pasó a 16%. O sea, se duplicó el ITEVIS. De forma transitoria. Fue aumentado a 12, después de a 12 fue aumentado creo que a 14 también, y después a 16. Del 12 voló al 16. Y se establecieron montos transitorios que luego se quedaron. Cuando llega Danilo Medina al poder, a finales del año 2012, se introduce entonces una nueva reforma que fue la que aumentó el ITEVIS de 16 a 18%. Fue la misma que amplió la base imponible del ITEVIS, estableciendo un ITEVIS escalonado que iba desde 8%, aumentando a 11, luego a 13 y luego a 16 en productos como el azúcar, como el yogur, como el cacao, el chocolate, que son productos que hoy día todavía están grabados con un 16%. Cuando se amplió esa base imponible, que se estableció el ITEVIS escalonado hasta el año 2016, y luego a partir de ahí se suponía que el que estaba en 18 iba a volver a bajar a 16 para dejarlo unificado en 16, pero resulta que eso estaba condicionado a que se llegara a una meta de presión tributaria de un 20 o 22%. Como no se llegó a esa meta de presión tributaria, entonces se quedó en 18%. Y eso que iba a ser transitorio, como dice Yulisa, se quedó en 18% y todavía lo tenemos en 18%. Y entonces tenemos en 16% esos otros productos que se le amplió la base imponible. Ahora, el presidente Luis Abinader propone también su reforma fiscal acabando de llegar al gobierno. Aunque no toca el ITEVIS de manera directa, ¿por qué no lo toca? Porque se trata de un impuesto muy impopular. Y además ya está en 18%. Imagínese usted, lo van a aumentar más de un 18%. Eso sí sería prender el país en candela. Entonces, bueno, establecieron otros impuestos. ¿Qué es lo malo que tiene esta reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader? Diferente a lo que hizo Danilo Medina en el año 2012. Que el presidente Luis Abinader la quiere colar dentro del proyecto de presupuesto de ingresos del próximo año 2021.
En lugar de decir, señores, mire, estamos proponiendo una reforma fiscal pequeña, porque tenemos situaciones de limitaciones de ingresos, nos equivocamos. En la campaña pensábamos que había dinero, pero ahora vemos que no hay dinero por el asunto del COVID o lo que sea. Tenemos que poner una reforma, pero proponga la parte. No, lo que quisieron fue meterla como colada, como se hizo con la reforma que se propuso, el paquetazo fiscal de 1996, que también se incluyó fue en el presupuesto. Y como se incluyó en el presupuesto, cuando se revisó el presupuesto, dijeron, pero ven acá, por aquí hay una reforma. Y esta reforma, y entonces se armó un escándalo y eso le dieron para atrás. Tanto así que ni siquiera se aprobó el presupuesto de ese año. Al final, Leonel Fernández tuvo que gobernar en el 2017 con el presupuesto de 2016. Entonces, esto no es nuevo. Proponer, recién llegado al gobierno, reformas fiscales no es nuevo. Lo malo que tiene esto es que lo quisieron colar dentro del presupuesto. Y lo otro malo que tiene es que no se trata de una propuesta de reforma fiscal integral, sino de otro parche a nuestro ya excesivamente pinchado y tapado y remendado código tributario. Exacto. Entonces, por eso decía hacía un rato, el presidente lo que debió hacer fue, en agosto, septiembre, en el mismo mes de septiembre, sí, señores, miren, vamos a convocar al Consejo Económico Social para que se inicie la discusión del del pacto fiscal. Para que se inicie la discusión del pacto fiscal que está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que Danilo Medina no quiso iniciarlo nunca durante los 8 años que gobernó, aun cuando tuvo la oportunidad de implementarlo, porque en ese momento había bonanza económica y en ese momento él tenía mayoría congresional, por lo tanto se podía lograr ese consenso. Pero bueno, no lo hizo, no importa, ya, ahora la oportunidad y la necesidad de ser en este momento. Si lo hubiera hecho así y le pone límite de tiempo, una discusión de 45 días, de 50 días, de ahí iba a salir, señores, otra propuesta de reforma fiscal. Pero esa propuesta de reforma fiscal no se le iba a pegar al presidente Luis Abinader, ni siquiera a su equipo de gobierno, sino que iba a ser de consenso. Decir, no, señores, eso es lo que se está consensuando con el CONE, con la IRD, con los sindicalistas, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, con los sectores del área de generadores de divisas, con el sector agropecuario, con todo el mundo. Siéntense ahí, vamos a elaborar una propuesta porque algo tenemos que hacer. Y de ahí entonces iba a salir una propuesta de reforma fiscal, pero tal vez más integral, más enfocada también en la parte que tiene que ver con la calidad del gasto, como decía Luis Reyes hace un rato, él es director de presupuestos, que aquí hay que hacer una reforma también en la estructura de gasto del Estado. Profunda. Entonces esa reforma en la estructura de gasto del Estado y esa reforma en la estructura de ingresos del Estado tiene que ser el fruto de un pacto fiscal que está pendiente desde la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que está proponiéndose Luis Abinader es que para el año 2022, para el presupuesto del año 2022, entonces se va a iniciar una discusión para un pacto fiscal, de forma que podamos iniciar el 22 con un pacto fiscal. El problema es, presidente Abinader, que ahora esto es más fácil, o era más fácil, porque ahora usted está nuevecito. Y ahora se le puede aguantar esa parte impopular o esa parte difícil. Posiblemente de aquí al año 2022 ya esté la efervescencia de que si lo reelegimos o no lo reelegimos, que si el costo político, que si conviene o no conviene hacer una reforma ahora, que mejor vamos a dejar ese pacto para después, se lo dejamos a los próximos gobiernos, porque si nos metemos nosotros en eso ahora, eso nos va a afectar en términos de popularidad, y al final los frutos de esa reforma no se van a ver en los próximos 2 años, porque los frutos de las reformas grandes generalmente no se ven en 2 y 3 años, se ven en 4, en 5, en 6 años. Entonces los frutos buenos vienen disfrutándolo el gobierno siguiente, el gobernante siguiente. Por eso ese código tributario de la ley 1192, ustedes recuerdan, fue en el gobierno de Balaguer. Balaguer le entrega a Leonel Fernández en el 96 y le dice, le dejo el país como un avión, como un jet listo para despegar. ¿Por qué? Porque la economía estaba en proceso ascendente. Ahora, estaba en proceso ascendente la economía, en proceso de bonanza, fruto de la reforma que se implementó 4 años atrás. Por lo tanto, quien disfruta de esa bonanza económica, de ese resultado que garantiza la estabilidad macroeconómica y el crecimiento a partir de la segunda mitad de los años 90, es el gobernante siguiente, en este caso Leonel Fernández, y no el que la implementó, que fue Joaquín Balaguer. Entonces, como los frutos de las reformas fiscales integrales no son de corto plazo, sino
de mediano y largo plazo, los gobernantes tienden a no querer aplicarla, porque el que la aplica, lo que se lleva son las críticas, lo que se lleva es la impopularidad, y luego entonces el país se beneficia. Por eso nuestros líderes políticos tienen que comenzar a pensar en el país, comenzar a pensar en el futuro del país y en lo que le conviene al país en los próximos 5, 6, 10 años, 20 años, 15 años. Y no pensar solamente en el inmediatismo, como hizo Danilo Medina en el gobierno pasado, que es algo que yo siempre le voy a reprochar. Porque Danilo Medina tuvo la oportunidad de promover y hacer implementar un pacto fiscal para una reforma fiscal integral, efectiva. Pero siempre se llevó del costo político porque tenía la intención de reelegirse otra vez, porque tenía la intención de seguir en el poder, y finalmente lo perdió todo. Perdió el poder y no terminó de hacer entonces una reforma que ahora tal vez pudiera estar dando frutos positivos. Claro, frutos positivos que sí le va a llevar al que está gobernando ahora. Ojalá que Luis Abinader no caiga en ese error y que se motive a promover un pacto fiscal para una reforma fiscal integral que tenga una vocación hacia el futuro, de desarrollo hacia el futuro, de mejoría de la economía hacia el futuro, de crecimiento de la economía y de recuperación económica hacia el futuro, pero no al futuro lejano, pero tampoco inmediato, sino hacia el futuro de mediano plazo. Y no meter un parche fiscal, como se pretende incluir ahora, dentro de un proyecto de presupuesto que al final lo que va a tener es un efecto de poco tiempo, de un año, y dentro de un año vamos a estar en la misma situación económica que nos va a obligar otra vez a discutir una nueva reforma, en un momento en que tal vez políticamente no sea tan conveniente como ahora. Eso es lo que tiene que visualizar nuestro presidente, y lo que tiene que visualizar el equipo que lo rodea, y lo que tiene que visualizar la nación como tal. Es hora de que se discuta ese pacto fiscal necesario para el país y que se aplique una reforma fiscal integral, enfocada no solo en el ingreso, sino también en el gasto, y que eso se haga sin pensar en el costo político y más bien poniéndole voluntad política.